Estamos viendo el posible nacimiento de algo que hasta hace poco parecía ciencia ficción, una economía funcionando totalmente on-chain. Es decir, una economía donde parte de la sociedad pueda pagar, recibir salarios, enviar dinero, pagar a comercios, pagar tasas gubernamentales, recibir ayudas públicas, mantener activos digitales, invertir y utilizar servicios financieros directamente sobre infraestructura blockchain. Y en el caso concreto que vamos a analizar hoy, hay dos protagonistas principales, Stellar y XLM. Porque lo que está empezando a construirse podría ser uno de los primeros ejemplos reales de lo que puede pasar en muchas partes del mundo durante los próximos años. Es decir, actividades económicas reales trasladándose a una infraestructura totalmente on-chain. Una jurisdicción financiera está empezando a utilizar Stellar como infraestructura para pagos, servicios financieros y economía digital. Y eso significa que la infraestructura económica on-chain está empezando a convertirse en algo real. Por eso, prepárate, porque en el vídeo de hoy quiero que entiendas por qué esta noticia puede cambiar la forma en la que ves tanto a Stellar como a XLM. Últimamente estamos hablando mucho de Stellar en este canal, pero es que no es para menos. Stellar y XLM están empezando a aparecer en conversaciones cada vez más importantes. Tokenización, pagos, servicios financieros regulados, economías on-chain, stablecoins, activos digitales y adopción institucional. Y en este vídeo vamos a analizar qué se ha anunciado oficialmente, cómo funcionaría esta economía digital, por qué la red elegida es Stellar, qué papel puede tener XLM dentro de esta infraestructura y por qué ese caso podría ser muchísimo más importante de lo que parece a simple vista. Y evidentemente, como siempre, vamos a intentar entender cómo tanto tú, que estás viendo este vídeo, como yo, que lo estoy grabando, podemos estudiar esta oportunidad y aprovecharla antes de que la mayoría del mercado la entienda. Hoy te traigo esta tesis con anuncios oficiales, declaraciones públicas, datos económicos y una idea muy clara. La adopción real de blockchain, para la cual nos estamos preparando en este canal, probablemente no llegará cuando todo el mundo hable de ella, sino que llegará cuando la gente empiece a utilizarla sin darse cuenta. Y lo que te voy a explicar a continuación podría ser la primera prueba real de ello. Todo empieza en esta noticia de aquí, de Circle, del 19 de enero de 2026. El gobierno de Bermudas anuncia sus planes para convertirse en la primera economía nacional totalmente basada en la cadena de bloques del mundo, con el apoyo de Circle y de Coinbase. En la reunión anual del Foro Económico Mundial, el gobierno de Bermudas anunció sus planes para transformar Bermudas en la primera economía nacional del mundo, totalmente basada en tecnología blockchain, con el apoyo de Circle y Coinbase. ¿Vale? La idea es que durante esta noticia, el 19 de enero de 2025, mencionaron que Circle iba a ayudar a crear esa infraestructura, pero no se había anunciado cuál iba a ser la red o cuáles iban a ser los rieles de esa infraestructura para la primera economía totalmente on-chain. ¿Vale? Más tarde, bueno, vemos esta noticia aquí en mayo de 2026, como Stellar anuncia que esa economía que se estaba preparando con la ayuda de Circle va a estar construida por encima de la red de Stellar. Por lo tanto, lo primero que quiero que quede claro antes de empezar en materia en este vídeo y que puedas entender la oportunidad que esto conlleva es que Stellar no creó el proyecto. Stellar fue elegida posteriormente como la infraestructura. ¿Vale? Este proyecto fue trabajado con Circle y Stellar posteriormente fue elegida como la infraestructura. Vamos hacia esta noticia de aquí porque, bueno, al final la noticia nos explica, Stellar impulsará el plan que hemos comentado de Bermudas para convertirse en la primera economía totalmente on-chain del mundo. Vamos a ver qué nos dice. Stellar Development Foundation y el gobierno de Bermuda anunciaron que Bermuda comenzará a trasladar actividad clave para pagos y servicios financieros on-chain en la red de Stellar. Bermuda anunció en el Foro Económico Mundial de enero de 2026, como comentaba, que la isla planea convertirse en la primera economía nacional totalmente on-chain del mundo, pero aquí no había hablado todavía de qué red iba a soportar toda esa economía on-chain. El 12 de mayo de 2026, pues anuncia que esa red va a ser Stellar.
Se espera que las agencias gubernamentales prueben pagos basados en stablecoin, las instituciones financieras podrán integrar herramientas de tokenización y los residentes podrán participar en programas nacionales de alfabetización digital. Lo que os comentaba que prepararon con Circle, que al final es dar 100 USDC a los habitantes de Bermuda y enseñarles a cómo utilizar esos 100 USDC. Ahora lo veremos en un vídeo porque la verdad que es impresionante. Y con lo que quiero que te quedes durante todo lo que voy a estar explicando en este vídeo es que sí, es un ejemplo puntual o es un caso de uso puntual, pero este ejemplo puntual con Bermudas y con Stellar podría ser el primero de muchos y Stellar está siendo pionero en este tipo de casos de uso, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener a Stellar y a XLM muy en cuenta, muy en cuenta. Bueno, sentado en las bases de una economía nacional más inclusiva, competitiva y resiliente, los activos también podrán utilizarse en sistemas de pago del gobierno relacionados con el desembolso de servicios sociales. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Stellar ha sido elegida como infraestructura por uno de los mayores centros financieros del mundo. Las actividades clave de pagos y servicios financieros empezarán a trasladarse en Stellar. Vale, pero ¿qué cosas concretas? Porque tú dices, sí, economía financiera a nivel mundial, sí, perfecto, vale, pero ¿qué es lo que se va a construir encima de la red de Stellar? ¿Qué es lo que quieren pasar on-chain? Ahora lo veremos en el vídeo, pero este es el resumen. Pagos cotidianos de personas de tú a tú, pagos al gobierno, stablecoins, tokenización de la infraestructura, distribución de ayudas públicas, es decir, como hemos comentado múltiples veces en este canal. Tenemos un ejemplo de esta distribución de ayudas públicas que es el UBI, Ingreso Básico Universal, en las Islas Marshall, que también ha sido construido encima de Stellar. Y por último, educación financiera, que es lo que hemos estado hablando de te doy este dinero, lo pruebas, aprendes cómo funciona, porque a partir de ahora el dinero que voy a aceptar va a ser de esta manera, ¿vale? Vamos a verlo en vídeo porque vamos a ver qué nos explica tanto por parte de las Islas Bermudas como por parte de Stellar. ¿Cuál es la noticia exacta compartida por parte de Stellar que tanto nos interesa? Vamos a concretar un poquito más. Vamos a ello. Pregunta es, ¿qué anuncios tiene para compartir con esta sala? Sé lo que va a decir, pero solo quiero que todos los demás escuchen lo que va a decir. Sí, creo que esa es la presentación perfecta para mí. En Stellar estamos encantados de anunciar que la economía nacional de Bermudas se va a trasladar a la cadena de bloques de la red Stellar, lo que convierte a Stellar en la red elegida para la primera economía nacional totalmente en cadena del mundo. Es increíble decir esas palabras. Quiero decir, es realmente fenomenal. Creo que la confluencia de lo que habéis hecho hasta ahora, la reunión de este momento, creo que la red que está realmente diseñada para esto es realmente especial. Por eso es fantástico estar aquí con todas estas personas y tener la oportunidad de volver a hablar con vosotros en el escenario sobre esto. Creo que lo que es realmente emocionante es hacer que eso sea tangible en el futuro. ¿Qué significa para los habitantes de Bermudas? Significa que utilizarán dólares digitales como parte de su vida financiera cotidiana y, en la práctica, podrán recibir salarios, realizar pagos a comerciantes, liquidar tasas gubernamentales y ahorrar e invertir a través de carteras digitales, todo en Stellar. Y lo más importante, creo que uno de los elementos críticos que identificamos en la red Stellar fue esta idea de la última milla, con la que muchos de ustedes pueden estar familiarizados. Pero en realidad se trata de la idea de poder convertir un activo digital en algo que esté disponible en la economía local. Y a través de nuestra amplia red de asociaciones, poder habilitar realmente el tipo de activo digital para la transferencia de moneda fiduciaria a través de socios como MoneyGram, lo haremos posible aquí mismo en Bermudas. Y no podría estar más emocionado de que hagamos una demostración de eso el jueves para que la gente pueda ver realmente la aplicación de una billetera digital que recibe dólares digitales y luego los transfiere a la economía. Así que es realmente fenomenal y estoy emocionado de estar aquí y anunciar esto en el escenario con usted. Y yo estoy emocionado de poder entender esta oportunidad y de poder estar compartiéndola con vosotros. La primera economía nacional on-chain del mundo, construida encima de Stellar. Dólares digitales, salarios, pagos a comerciantes o pagos entre personas, ahorrar, invertir en billeteras construidas encima de la red de Stellar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que os comentaba, casos de uso, tenemos aquí pagos cotidianos, pagos al gobierno, impuestos, etcétera, etcétera. Stablecoins, tokenización, distribución de ayudas públicas, educación financiera y todo lo que es ahorrar e invertir. Por lo tanto, ¿qué mercados estarán tokenizados? Lo veremos más adelante, pero es espectacular que nos estén explicando todo esto y poder estar entendiendo la oportunidad antes de que se haga público, porque te aseguro que si sales a la calle y preguntas, ¿sabes que las Islas Bermudas van a ser totalmente
totalmente construidas on-chain encima de la red de Stellar? Pues bueno, te puedo asegurar que menos del 0,01% de las personas, por no decir el 0% de las personas, saben de todo esto y mucho menos saben cómo poder aprovechar todas estas oportunidades. Vamos a ello porque, vale, primera economía nacional on-chain del mundo, perfecto, espectacular. Tenemos por aquí las noticias, de hecho estuve compartiendo un artículo hace poco, ¿no? Y dice, ¿qué significa actividades clave? Pues aquí lo explicaban. Pagos entre ciudadanos, pagos al comercio, pagos al gobierno, recepción de salarios, tenencia de activos digitales, envío y recepción de dinero mediante billeteras digitales. Por tanto, no es una idea nueva. Este punto es importantísimo. La noticia de Stellar no marca el inicio del proyecto, marca el inicio de la implementación. Entonces, siguiente punto, ¿por qué eligieron a Stellar? Esto para mí es lo más importante, porque si eligen Stellar para esto, vamos a entender por qué. Porque evidentemente si Stellar ya está pasando a nivel institucional, a nivel de... O sea, estamos hablando de pasar una economía totalmente on-chain en la red de Stellar. Estoy seguro de que evidentemente es la primera, pero estoy seguro de que no será la última. Por lo tanto, vamos a entender por qué Stellar. Vamos a ver el vídeo. Entonces, lo sabemos. ¿Pero qué aporta Stella? ¿Por qué a la gente le importa que Stella esté aquí? La gente dice, ¿por qué están estos dos tipos aquí arriba en el escenario? ¿Por qué a los bermudeños que están entre el público les debería importar que Stellar esté aquí? Comillas, punto. Sí, y creo que estábamos empezando a aludir a esto y, de nuevo, muchas gracias por invitarnos aquí. Creo que cuando nos conocimos en el Foro Económico Mundial, creo que había una alineación de visión muy estrecha y la realidad es que tenemos un historial que ha demostrado la capacidad de ofrecer estas capacidades a escala en aplicaciones del mundo real. Creo que eso es en lo que nos hemos centrado mucho, que Seller es una red creada específicamente para los servicios financieros cotidianos. Todo lo que has visto en los últimos 12 años en Seller ha sido cómo seguimos adelante y ofrecemos activos digitales utilizables reales que realmente ayuden a mejorar y a llevar, creo, las capacidades a las personas que van a aprovecharlo. Así que, bueno, ya sabes, hay mucho espacio para muchos tipos diferentes de cosas en la industria más amplia, llamémosla, de las criptomonedas. Cuando pensamos en lo que estamos tratando de afectar, estamos tratando de afectar que las personas puedan aprovechar, ya sabes, cuentas de ahorro en dólares para compensar los riesgos de volatilidad cambiaria o inflacionaria que hemos visto en muchas partes de América Latina. Creo que ese fue uno de los principales casos de uso iniciales. Hemos trabajado con muchas de estas diferentes agencias de ayuda para entregar ayuda en diferentes lugares. Y no quiero confundir la idea de que Stellar ha trabajado con la ayuda con que Stellar es una cadena de bloques basada en la ayuda. No, en realidad, creo que lo que hemos intentado demostrar es que en el pago más difícil de alcanzar, Stellar puede entregarlo a un costo de 0.00001 centavos por transacción con una liquidación de 3 segundos a escala global. Quiero decir, efectivamente estás viendo la arquitectura de pago más eficiente, y creo que en eso es en lo que realmente nos enfocamos, junto con que en los últimos 12 años, hemos tenido efectivamente 459 de tiempo de actividad. Y entonces, cuando tenemos la oportunidad de comunicarnos con personas como tú, instituciones a escala, creo que la capacidad de entregar una infraestructura que sea estable, escalable y que tenga ese historial es absolutamente fundamental. Y este es el tipo de solución que era realmente importante cuando hablábamos con algunos de los diferentes gobiernos. Por lo tanto, las Islas Marshall, creo, son un ejemplo público de algo que lanzamos recientemente, que fue el diseño de una renta básica universal, una solución para poder ofrecerla a un conjunto distribuido de personas en, ya sabes, las Islas Marshall tienen unas 1.200 islas en total donde vive gente, y si sumas todas esas regiones, tendría el tamaño de Washington, D.C., pero está distribuida en el tamaño de México, así que imagina poder obtener dólares entre cada uno de esos diferentes departamentos. Eso habría sido imposible sin las innovaciones que hemos visto que respaldamos en la cadena de bloques Stellar. Por lo tanto, creo que estos son los tipos de historiales y experiencias que han sido muy valiosos. Ya he mencionado algunas de las áreas clave en las que hemos visto un gran crecimiento, pero ya sabes que acabamos de mostrar un crecimiento explosivo, especialmente durante el último año. Ya sabes, el año pasado Stellar tenía alrededor de 55 mil millones de dólares en volumen total de pagos en la red. En el primer trimestre, los pagos con monedas estables crecieron un 72%. Por lo tanto, hay mucha trayectoria allí. Los activos del mundo real tokenizados en Stellar se han triplicado con respecto al último trimestre. Por lo tanto, estamos en 2.500 millones de dólares. Y creo que lo que estamos viendo ahora es un gran reconocimiento para este tipo de infraestructura estable y está empezando a escalar. Y lo que realmente me entusiasma de trabajar con ustedes es poder hacer que Bermuda pueda aprovechar esa red global y realmente poder ampliar esa capacidad de, ya saben, un activo digital que se genera desde Bermuda y la implicación de eso, creo, no solo dentro de Bermuda, sino también a medida que se conecta con el comercio global, lo cual creo que es muy, muy emocionante. A esto le quería añadir, a este vídeo para comentar, le quería añadir este artículo que es muy bueno, la verdad que es muy bueno de Diario Bitcoin, el cual nos explica la noticia, ¿no? Y nos explica
porque a mí lo que me interesa es esto. ¿Por qué Stellar fue elegida para la transición? La organización describe la red como pública, configurable y global por diseño, combinando una estructura sin permisos con controles de activos que las instituciones suelen elegir. De acuerdo con el anuncio, la red liquida pagos en segundo por fracciones de un centavo de dólar estadounidense, como nos comentaba en el vídeo. Los pagos más difíciles de completar nos están explicando que la red de Stellar tienen un coste de 0,0001 dólares. Es decir, lo que comentaba aquí, fracciones de un centavo de dólar estadounidense. Ese punto central para la propuesta de valor hacia Bermudas, dado que el proyecto busca competir con esquemas tradicionales que os resultan costosos para los comercios y menos accesible para los usuarios finales. Nos comentaba que Stellar no solamente está trabajando con el tema de Bermudas, sino que nos comentaba las Islas Marshall, cómo han empezado a implementar ese UBI y cómo están empezando a implementar toda esa infraestructura en las Islas Marshall y ahora en las Islas Bermudas. Y por lo tanto, bueno, con una red de 99,9% de actividad, trabajando con gobiernos, instituciones, con el foco hacia el comercio global. Para mí, eso es lo más importante, ¿vale? Que nos hablen de por qué, utilidad real. Y cómo nosotros podemos aprovechar esa oportunidad, repito, porque para mí una de las tesis más importantes de lo que estamos compartiendo hoy es esto de aquí, ¿no? Talleres y mercados de pago digitales. Esto es de 15 de abril de 2026. Los bermudeños estarán invitados a experimentar de primera mano el futuro de las finanzas en un evento comunitario. El 14 de mayo de 2026, el gobierno de Bermuda anunció hoy que ofrecerá un número limitado de entradas gratuitas para el Foro de Finanzas Digitales de Bermuda, taller y mercado de pagos digitales. Vale, esta es la imagen de aquí. Los bermudeños están invitados a experimentar la primera mano el futuro de las finanzas en un evento comunitario que se celebrará el 14 de mayo de 2026. ¿Qué esperar? Los asistentes participarán en un taller educativo para comprender, acceder y utilizar los dólares digitales en un entorno acogedor y apto para principiantes. Todos los que completen el taller recibirán 100 dólares en activos digitales. Una vez equipado con billeteras digitales y 100 dólares en dólares digitales, los asistentes podrán comprar en el mercado de pagos digitales del foro. Los dólares digitales se pueden gastar en comercios locales donde habrá música en vivo y entretenimiento. Por eso te comentaba la tesis del principio, es que cuando nosotros cuando esto ya está implementado, la gente no sabrá que está utilizando Stellar. Evidentemente, no sabrá que está utilizando XLM. Evidentemente, no sabrá que las billeteras que estará utilizando no estarán encima de la red de Stellar, totalmente on-chain. Evidentemente. La gracia de todo esto que estamos explicando en este canal es entender dónde está la oportunidad. Porque estamos viendo que esto ya está aquí. O sea, la economía on-chain, la tokenización, los pagos en DLTs, billeteras, CBDCs, UBI, ingreso básico universal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya está aquí. Pero ¿cuál es la infraestructura en la que se está creando todo esto? En este caso estamos hablando de Stellar y de XLM. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir por parte del gobierno de las Islas Bermudas, porque es muy interesante, como siempre. Vamos a ello. Bueno, me encantaría, tal vez, hablar un poco sobre el anuncio de este dólar digital de Bermuda. Creo que esto es una cosa. Ponerlo en manos de la gente para usarla de verdad es otro desafío. ¿Cómo piensas abordar ese tipo de problema? Bueno, la única manera de hacerlo es mediante una educación constante, y esto se remonta a lo que dije antes. Esto no va a suceder de la noche. Para mí, te estoy enseñando esto porque todo lo que estamos viendo aquí en este vídeo es nuestro futuro. O sea, me refiero, esto, para mí, las Islas Bermudas es simplemente una prueba real de lo que vamos a estar viviendo nosotros en el país en el que estés en los próximos años, ¿vale? Sigamos. A la mañana. Ya sabes, la gente tiene sus tarjetas de crédito. Sus tarjetas de crédito funcionan bien. La gente tiene su dinero en efectivo. Les gusta su dinero en efectivo. La realidad es que no va a pasar un tiempo hasta que la gente se dé cuenta de que, oh, no tengo que pagar la tarifa de transacción. Oh, esto va a suceder mucho más rápido. Oh, esto me remito a una de las cosas que dije en Consensus. ¿Alguno de ustedes? Bueno, algunos de ustedes hablaré de las personas mayores. Las personas son tan mayores como yo o mayores. ¿Alguno de ustedes? Sí, ahora soy un hombre mayor. Sí, solía ser joven. Te ves genial. Te ves fantástico. Gracias. Gracias. ¿Alguien mayor de 50 años recuerda la sensación la primera vez que envió y recibió un correo electrónico? Literalmente recuerdo la primera vez que envié y recibí un correo electrónico, y yo pensé, oh, Dios mío, porque solía escribir cartas. Hoy en día, los niños ni siquiera saben cómo escribir cartas para enviarlas por correo. Pero la realidad es que el cambio que eso representó para la gente fue significativo, y la conversación sobre la transferencia y el valor que esto ofrece va a ser significativa.
Y a la gente le va a llevar un tiempo. Recuerden, la gente sigue escribiendo cartas. La gente siguió escribiendo cartas durante mucho tiempo. La gente sigue enviando mensajes, ya sea por correo electrónico, pero le va a llevar un tiempo. Por eso, no quiero que esto se vea como si las cosas tuvieran que pasar muy rápido. Y si no todo el mundo usa una cartera digital, entonces es un problema. Pero también quiero que la gente reconozca que esto puede funcionar. Así que haremos una demostración a gran escala en nuestro mercado de proveedores mañana, donde la gente podrá ver a los habitantes de Bermudas recibir moneda digital. Esto es lo que os comentaba ahora del ejemplo que hacen de repartir $100, etcétera, etcétera. Recibir activos digitales y poder usarlos para gastar, invertir, entender y formarse. Todo esto encima de la red de Stellar. Y así es como es. Una persona se lo dirá a otra persona, etcétera. Todo lo demás. Así que desde esa perspectiva va a ser bueno y, como he dicho, vamos a mostrar en el futuro cómo podemos usar estas herramientas para ayudar y asistir con la dispersión del gobierno. Así que estamos deseando que llegue el momento. Y solo como nota para cualquiera de las personas que lo estén consultando, está el hecho de que este lanzamiento aéreo que haremos mañana cumple totalmente con nuestras normativas locales. Muy importante porque siempre hay algo que tenemos. Vale, bueno, la regulación por delante de todo, como siempre, evidentemente. Vale, cosas importantes. Bueno, ¿por qué esta noticia es tan importante? A primera vista es fácil pensar que estamos hablando de una pequeña isla de apenas 65.000 habitantes, ¿vale? Sin embargo, esta percepción está muy alejada de la realidad. Pero investigando cuál es la magnitud económica de Bermudas a nivel global, me lleva a una gran sorpresa, y por eso te traigo este vídeo aquí. Y es que Bermudas no es importante por su población, sino por su peso dentro del sistema financiero internacional, ¿vale? Bermudas, uno de los mayores centros financieros del mundo. Desde hace décadas se ha considerado como uno de los principales centros financieros del mundo y uno de los mayores mercados de seguros y reaseguros, donde miles de empresas, repito, miles de empresas internacionales gestionan riesgos, inversiones y grandes volúmenes de capital. De hecho, el propio gobierno reconoce que el sector international business representa aproximadamente el 29% del PIB de la isla y constituye el principal motor de su economía. Además, Bermudas cuenta con casi 12.000 empresas y partnerships internacionales registrados y solo durante 2025 se registraron 398 nuevas entidades internacionales. ¿Pasará todo esto también por la red de Stellar? Una cifra enorme para una jurisdicción de apenas 65.000 habitantes. Otro dato que puede ayudar a entender la magnitud de su riqueza: Bermudas cuenta con un PIB per cápita superior a los 130.000 dólares, situándose entre las economías con mayor renta por habitantes del planeta. Su industria aseguradora y de reaseguros genera alrededor de 150.000 millones de dólares en primas anuales y presta cobertura a empresas y clientes de más de 150 países alrededor del mundo, lo que convierte a Bermudas en una pieza clave del sistema financiero global. Estamos hablando de uno de los centros financieros más sofisticados del planeta, utilizando una tecnología blockchain para modernizar su infraestructura financiera, y en mi opinión es precisamente ahí donde reside la verdadera importancia de esta noticia. Entonces yo, para terminar, acabaría con esto de aquí, y es que ¿cuánto dinero podría acabar moviéndose sobre la infraestructura estelar en Bermudas? Bueno, porque es una pregunta que seguramente te estés haciendo, porque yo me la he hecho y aquí te traigo la respuesta. A día de hoy no existe una cifra oficial publicada por el gobierno de Bermudas ni por Stellar que cuantifique el volumen económico que acabará procesándose sobre la red, y es evidente. Sin embargo, sí que podemos aproximar la magnitud utilizando datos oficiales de la economía bermudeña. La economía de Bermudas genera alrededor de 8.000-9.000 millones de dólares de PIB al año. Ese es el valor de los bienes y servicios producidos, pero el PIB no representa el volumen de pagos. El dinero cambia de manos muchas veces. El mismo dólar puede utilizarse para pagar un salario, comprar un comercio, pagar un proveedor, pagar impuestos, pagar una ayuda pública, volver a gastarse, etcétera. Por lo tanto, el volumen anual de pagos suele ser varias veces superior al PIB, es decir, al 80.000 o 9.000 millones de dólares, ¿vale? En la economía desarrollada, los sistemas nacionales de pagos suelen procesar múltiplos del PIB, ya que el mismo dinero circula repetidamente entre ciudadanos, empresas y administraciones. ¿Por qué? ¿Qué quiere mover Bermudas? Ya lo hemos dicho, ¿no? Salarios, pagos entre ciudadanos, pagos en comercios, pagos al gobierno, ayudas públicas, ahorro, inversiones tokenizadas, stablecoins, billeteras digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una parte muy importante del flujo económico cotidiano de las Islas Bermudas, no únicamente activos financieros. Además, Bermudas no es una economía cualquiera. Como te he comentado en el artículo que hemos estado leyendo, aunque solo tiene 65.000 habitantes, alberga cerca de 12.000 empresas y partnerships internacionales, uno de los mayores centros mundiales de seguros y reaseguros, actividad financiera conectada con más de 150 países. Eso significa que cualquier evolución futura hacia pagos, inversiones o servicios tokenizados podrían tener una relevancia mucho mayor de la que sugiere el tamaño de su población. Por eso, en mi opinión, el verdadero valor estratégico de Bermuda no es tan solo el volumen económico de la isla, que es masivo,
sino en que puede convertirse en el primer precedente documentado de una economía nacional construida sobre la infraestructura blockchain pública. Si ese modelo demuestra ser viable y otros gobiernos lo adoptan con Stellar u otras tecnologías, en este caso estamos hablando de Stellar, el impacto potencial iría mucho más allá de los aproximadamente 65.000 habitantes de Bermudas. Entonces, después de ver todo esto, creo que la idea final con la que tenemos que quedarnos está muy clara. La tesis real de lo que estamos viendo es que una jurisdicción financiera real está empezando a trasladar actividades económicas reales a infraestructura blockchain. En este caso hablando de Stellar. Pagos, salarios, comercios, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado viendo en este canal. Y todo esto está utilizando Stellar como una de las piezas principales de esta infraestructura. Por eso esta noticia me parece tan importante, porque hasta ahora muchas veces hablábamos de adopción blockchain como algo futuro, como algo teórico, aunque en este canal sabes que nos centramos en entender las oportunidades y los casos de uso reales que ya se están utilizando. Pero evidentemente, como te he comentado al principio del vídeo y durante todo el vídeo, esto no significa que todas las economías vayan a moverse a la misma blockchain. Y tampoco significa que XLM vaya a capturar automáticamente todo el valor que pase por esta infraestructura. Pero sí que significa algo muy importante. Y es que Stellar está apareciendo en casos de uso reales donde se habla de pagos, dinero digital, servicios financieros, tokenización, wallets, stablecoins y economía on-chain. Y XLM, como activo nativo de la red, forma parte de esta infraestructura. No porque tenga que pagarse todo en XLM, ni siquiera porque cada ciudadano tenga que saber que es XLM, que ya hemos visto que es evidente que ni siquiera el 1% de la población va a saber que está utilizando la red de Stellar y en algunos casos XLM, sino porque como hemos visto muchas veces con Ripple y XRP, en el caso de Stellar, XLM es el activo necesario para operar dentro de esta red. Pagar comisiones, mantener cuentas, abrir trustlines, sostener reservas y permitir que la red funcione. Por lo tanto, aquí es donde aparece la verdadera oportunidad. La adopción real de blockchain probablemente no llegará cuando todo el mundo hable de ella, sino que llegará cuando la tecnología desaparezca para el usuario. Cuando una persona cobre, pague, reciba ayudas, ahorre, invierta o envíe dinero desde una aplicación sin saber qué infraestructura hay debajo. Igual que utilizamos Internet sin pensar los protocolos que lo hacen posible, Stellar consigue estar debajo de parte de esa nueva infraestructura financiera. Y entonces XLM podría tener una utilidad muchísimo más seria de lo que la mayoría del mercado está viendo ahora mismo. Por eso para mí el caso de Bermudas no es tan importante solo por su tamaño, que hemos visto que su tamaño es extremadamente grande, sino que es importante porque puede convertirse en un precedente, un primer ejemplo documentado de cómo una economía puede empezar a integrar pagos digitales, servicios financieros y activos tokenizados sobre una red pública, en este caso, Stellar. Y quizá dentro de unos años no recordemos este camino simplemente como Bermudas utilizando Stellar. Quizá, y te digo yo que será así, recordemos este caso como una de las primeras pruebas reales de que una economía on-chain podía funcionar en la práctica. Y en este caso, Stellar y XLM están en el centro de una de esas señales. Entonces, bueno, la pregunta que yo me hago cuando empecé a estudiar todo esto y al acabar de grabar este vídeo es simplemente si estamos viendo un caso aislado o estamos viendo el primer ejemplo de algo que podría repetirse en muchas otras partes del mundo. Yo para mí la respuesta la tengo clara. No sé qué opinas tú, te leo en los comentarios. El tiempo, pues, nos dará la respuesta. Pero desde luego merece la pena estudiar y entenderlo antes de que sea evidente para todos. Si te ha gustado este vídeo, si te gusta la información que te traigo, el estudio que hago para poder traerte una información detallada para que tú puedas tomar tus propias decisiones sin que nada de lo que te explico en estos vídeos sea ningún tipo de recomendación de inversión, te agradecería que le des un like, que comentes qué te ha parecido para ayudar al algoritmo a que lleve este vídeo al máximo de número de personas posibles. Nada más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.